Radio El Salvador del Mundo presenta tu programa Día a Día con Jesús. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Siempre esperando este programa a esta hora, pues les saluda Brett Cárcamo. Mi esposa Loli de Cárcamo se incorporará más tarde. Viene en camino, pero quiero contarles que siempre estamos esperando este momento para hablar de lo que más nos gusta, que es de Jesús, de su vida y su palabra, y especialmente también de su madre, que es la que nos acompaña siempre. Hoy no podemos empezar sin antes pues orar por este gran ser que es nuestro Señor, y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias esta tarde porque te haces presente en nuestras vidas, porque nos permites dar tu palabra, hablar a muchos hermanos que están a la distancia esperando estos momentos de tranquilidad, estos momentos de gozo, porque son tu palabra la que se transmite. Te damos gracias porque con tu Espíritu y el Espíritu Santo nos permites tener ese sosiego, esa paz, tranquilidad en nuestros corazones. En esta tarde, Señor, quédate con nosotros. Permite que nuestros corazones, nuestros pensamientos, los hagamos interiores, y después, cuando terminemos el programa, los vayamos a hacer vida, porque ahí se ven los cambios. Virgen María, tú Virgen Madre de Dios, Madre del Hijo, de Jesús, abrázanos como siempre te pedimos que nos abraces, que vengas con nosotros, acarícianos, danos ese amor de madre y ese calor que siempre nos permiten hablar de ustedes, de ti y de tu Hijo, especialmente de tu Hijo, que es el que nos mantiene siempre vivos, esa llama, esa luz, ese aceite, esa lámpara que siempre está encendida. Te pedimos porque tú eres la Madre de nuestro Señor. Te agradecemos por esta tarde y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queremos decirles que siempre en este programa les estamos pidiendo que si tienes algún comentario o algo que decirnos o algo que sugerirnos, pues lo hagas al WhatsApp de nuestra cabina de tu radio de El Salvador del Mundo al 7852-6651. Aquí lo puedes hacer. Puedes mandar tus comentarios. Si quieres saber cuándo se están dando los retiros espirituales, pues puedes preguntar al 7852-6651. Es el momento para poder comunicarte. En Día a Día con Jesús te presentamos el versículo del día. Bueno, el versículo de este día lo hemos sacado de Filemón, capítulo 1, versículo 10. Imagínense, nuestra palabra siempre nos instruye, siempre nos alienta a seguir adelante, pero en esta palabra hoy en Filemón, capítulo 1, versículo 10 nos dice: te suplico en favor de un hijo mío que engendré en la prisión, Onésimo. Ese es el versículo cortito. Te suplico en favor de un hijo mío que engendré en la prisión, Onésimo. Bueno, este versículo 1, capítulo 10, es una de las joyas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nos revela no solo la profundidad del amor, sino que también la importancia de las relaciones interpersonales en la comunidad de todos los creyentes. En nuestras comunidades hay un amor filial, hay un gran amor. Si ustedes vieran todas las comunidades, en las comunidades, los grupos que hay, el amor que todos se tienen en unión a Cristo. Hacen falta los hermanos, ahí se andan buscando, pues ese amor es el amor de todo creyente. Pero fíjense que en este pasaje, el apóstol Pablo se dirige a Filemón, un líder de la iglesia en Colosas, tocando temas de perdón, de reconciliación y el valor del amor fraternal, el amor entre hermanos, lo que le comentaba hace un momentito. Le comentaba que es bien importante el amor entre hermanos, qué importante es el amor entre hermanos, porque ese amor te lleva a ayudarlos y a poder estar con ellos en todo momento. Saben que tocando estos temas, a medida que se van profundizando en este versículo y su contexto, vamos a descubrir cómo este mensaje sigue siendo relevante. Y
para qué, sigue relevante en la actualidad, en nuestras vidas. Fíjese que la frase "te ruego por mi hijo Onésimo" es particularmente significativa. Aquí Pablo no solo se refiere a Onésimo como un esclavo, sino como un hijo espiritual, ya que Pablo había compartido el evangelio con él, con Onésimo, durante su encarcelamiento. En este acto de engendrar a Onésimo en la fe ilustra el papel del apóstol como un padre espiritual que se preocupa profundamente por el bienestar y la salvación de su hijo o de sus hijos en la fe, así como ocurre en la iglesia. Nuestros padres, como le pueden llamar ustedes sacerdotes, ellos siempre se andan preocupando por nuestra salvación espiritual. Siempre están preocupados por querer saber cómo estamos nosotros. Pues fíjense que así era Pablo. Ustedes sabían que estuvo detenido, estuvo preso en esas cárceles, pero él siempre hablaba de lo que más le gustaba, como nosotros, de la palabra de Jesús, de las maravillas que había visto de él. Aunque Pablo, si ustedes se recuerdan, venía de un antecedente que iba en contra de todos los creyentes, era perseguidor, pero Dios le hizo un llamado fuerte y se convirtió. Pues ahora había engendrado un hijo espiritual dentro de las cárceles. ¿Por qué? Porque le había hablado de las maravillas de Jesús y le había llamado su hijo en la fe. Imagínense qué maravilla ya poder llamar que tiene un hijo que lo cuidaran, Onésimo. El término engendrado sugiere un nuevo nacimiento, como cuando nosotros vamos a un retiro. Ahí se da un nuevo nacimiento cuando usted y tú y yo aceptan a Cristo. Muchos de nuestros hermanos que están escuchando han pasado por ese periodo, han aceptado a Cristo, a Jesús. Entonces han tenido un comienzo nuevo, un nuevo nacimiento, indicando que Onésimo ha experimentado una transformación espiritual. Miren, recibir una transformación espiritual es maravilloso. Muchas veces no se pueden explicar con palabras, sino lo que tú sientes y con los cambios que tú vas dando día a día. Sí, vas cambiando poco a poco. Pablo está apelando a Filemón no solo desde una autoridad apostólica, sino desde una relación de amor y paternidad espiritual. En este versículo destaca la importancia del perdón y la reconciliación, ya que Pablo está intercediendo por Onésimo. Aquí él está pidiendo por Onésimo, quien había fallado a Filemón, instando a su amo a actuar desde un lugar de gracia y amor. Qué lindo es cuando alguien intercede por uno y cuando uno se ha equivocado y alguien intercede por uno y uno le dice, mire, hoy escuchaba a alguien, le decía, mire, yo cuando me equivoco digo, lo siento, me disculpo, perdóneme, fue mi error, no quise hacerlo, no lo voy a volver a hacer. Y hay gente que interviene y dice, hey, tiene razón, él no lo quiso hacer. Así como este hijo, Onésimo, en el cual pues tuvo una participación en la vida de Pablo, y Pablo le pedía a Filemón que lo perdonara, que lo tratara diferente. En el contexto de Filemón se sitúa en el primer siglo, en un entorno donde la esclavitud era una institución común en la sociedad romana. En aquel entonces los esclavos era algo tan normal. Onésimo, el esclavo mencionado, había huido de Filemón y durante su tiempo, imagínense, durante su tiempo con Pablo en prisión, se había convertido al cristianismo. La carta a Filemón es una de las epístolas más personales de Pablo, escrita probablemente desde su encarcelamiento en Roma. El apóstol se dirige a Filemón no solo como un amigo, sino como un líder en la iglesia local. La carta se centra en la relación entre Filemón y Onésimo, haciendo un llamado a la reconciliación y el perdón. Pablo utiliza un lenguaje emotivo y persuasivo, recordando a Filemón su amor y fe y apelando a su carácter cristiano para que actúe con compasión hacia Onésimo. ¿Nunca te ha pasado a ti este tipo de relación que has cometido un error y alguien ha intercedido por ti?
o alguien ha abogado por ti diciéndole, no, mira, perdonarlo, si él es un ser humano que se equivoca, o mira, me consta que se equivocó y no lo hizo con intención, o mira, es una persona, es tu hermano, discúlpalo. Entonces ahí se puede ver la intención que tenía Pablo, el cariño que le tuvo y también la gracia de Dios que puso en su corazón al despertar ese tipo de amor en Pablo. Sabemos que Pablo, pues, como les decía, el antecedente que tuvo, era un tipo violento, era un tipo que no reconocía la bondad ni la existencia de Dios, era un tipo que no sabía tratar a las personas, que no sabía de entendimientos, pero era un tipo letrado. Pero cuando Dios le hace el llamado, hace que su corazón se transforme completamente. Y aquí Pablo utiliza un lenguaje, bien dice, emotivo y persuasivo. Le pone palabras que le permiten decirle a Filemón que recuerde el amor, y también le apela a su carácter cristiano. Miren, la compasión hacia otra persona es necesaria. Muchas veces veo que hay personas que son extremadamente negativas y dicen, no lo voy a perdonar, no, ¿por qué? Pero al final de tu tiempo, al final de tu vida en esta carrera, en este tiempo, ¿qué te queda? Nada. No te queda nada. Te vas, no te llevas nada. Pero cuando tú vives de manera correcta, de manera apegada a los designios y mandatos de Dios, vives en perfecta armonía. Vives con calidad de ser humano. Vives alegre, vives alabando, vives amando al prójimo, así como les decía en las comunidades que tenemos. La relación que tiene Onésimo con Pablo. Imagínense cómo él tiene esa relación. Es un versículo único. Se relaciona con otros pasajes que abordan el perdón y la reconciliación. Por ejemplo, se relaciona con Mateo 6, capítulo 6, versículos 14 y 15, donde Jesús enseña sobre la importancia de perdonar a otros. Qué importante es perdonar a otros. ¿Y sabes por qué? Porque también nosotros debemos de perdonar a otros, porque también muchas veces nosotros necesitamos que nos perdonen. Muchas veces necesitamos que se compadezcan de nosotros. Y además indicando que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Imagínense, en Mateo capítulo 6, versículos del 14 al 15, es lo que dice. Esta relación refuerza el mensaje de Pablo a Filemón, recordando que el perdón es fundamental en nuestra vida. En nuestra vida es importante que nosotros aprendamos y sepamos disculpar y perdonar a los demás. Imagínense cómo está relacionado con ese versículo, con el versículo que les acabo de hablar, y en el cual decían que si nosotros no perdonamos, también nuestro Señor no nos va a perdonar. Y les decía que era el versículo Mateo capítulo 6, versículos del 15 al 16. Pero hay otro versículo relevante que es segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La transformación de Onésimo, quien pasó de ser esclavo fugitivo a un hijo espiritual, es un poderoso recordatorio de la nueva vida que se encuentra en Cristo. Imagínense cómo una persona que antes era esclavo tenía otras ideas, pero al recibir y al aceptar los mandamientos, la palabra de Cristo, pues fue una criatura nueva. Empezó a vivir, empezó a transformarse, empezó a ser diferente, empezó a cambiar todo lo que tenía. Fíjense qué bonito es cuando uno va a un retiro espiritual y ve a alguien que llega renuente, que no quiere, que no sabe por qué está ahí, que lo llevaron engañado y que, bueno, un montón de pretextos. Pero cuando sale, cuando va al segundo día, se le nota, se le transforma la mirada, se le transforma la sonrisa, la tristeza en sonrisa se transforma y empieza a verse diferente, como una criatura nueva. Empieza a verse los cambios que va dando poco a poco. Bueno, yo me puedo poner de ejemplo. Cuando yo llegué iba así que, bueno, ¿y de qué se trata esto?
bueno, tenía ganas hasta de irme, pero conforme fueron pasando los días, fui entendiendo que Jesús me había llevado hasta ahí. Me había llevado para que yo comprendiera cuál era el papel que tenía en esta tierra. De ir cambiando y conforme fuera cambiando, ir dando amor a los demás. Qué bonito es cuando tú abres tu corazón y lo tienes hecho piedra y lo cambias. En este mensaje de Filemón, capítulo 1, versículo 10, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus jefes y cómo respondemos a aquellos que nos han fallado. ¿Cómo le respondes tú a quien te ha fallado? ¿Le gritas? ¿Lo golpeas? ¿Lo insultas? ¿Lo ignoras? ¿Lo evades? ¿Cómo reaccionas? ¿O le llamas y le dices, mira, lo que tú hiciste no estuvo correcto? O primero vas a hablar con el Señor para que te dé líneas y orientación para que tú puedas hablar con aquel que te falló. Te pregunto, ¿qué haces? Pues en este caso la intercesión de Pablo por Onésimo es un llamado a actuar con gracia y compasión. Así debes de actuar, con gracia y compasión, recordándonos a todos o que todos somos susceptibles al error y que el amor de Cristo nos llama a la reconciliación. Pues ahí está la solución, ahí está la respuesta que te quería dar. Debes de actuar con gracia, con compasión y que te recuerdes que Dios te llama a la reconciliación, a que estés en paz, a que no vivas en guerra, a que no vivas con rencor, a que no vivas con venganza, porque te destruye, te mata el corazón. En nuestras vidas podemos encontrarnos en situaciones donde necesitamos perdonar o pedir perdón. Este versículo que hemos leído nos recuerda que en el corazón hay un llamado a una restauración. Debes de transformar tu corazón, debes hacerlo distinto, porque con ese ejemplo va a ir a hacer que otros cambien. Al igual que Pablo, se nos anima a ver a aquellos que han fallado como hijos y hermanos dignos de amor y aceptación. Aunque tu hermano te haya fallado, aunque tu hermano te haya hecho cosas que no son buenas, tú debes de ir y hablar y volver a la reconciliación. No debes de vivir en guerra, debes de vivir en paz. Por eso, Pablo nos da un ejemplo claro de cómo debemos de actuar con gracia y compasión. Yo te vuelvo a preguntar, cuando tú tienes problemas, ¿actúas con gracia y compasión? Te dejo esa pregunta para que puedas pensar si actúas de esa manera. Continuamos con la sección Jesús conmigo, en Día a Día con Jesús. Con tu programa Día a Día con Jesús. Se oye bien bonito, pues, porque yo estoy hablando, ¿verdad? Pero fíjense que déjenme contarles que en esta franja tenemos siempre la parte donde hablamos acerca, con un invitado, hablamos de un tema de Jesús conmigo. Pues hoy quiero hablar de un ser muy importante y especial para toda nuestra iglesia, como es el Papa. El Papa en este momento está pasando una situación muy fuerte de salud y todos lo sabemos. Todos los medios a nivel mundial lo conocen. Todos estamos orando por nuestro Papa. Quiero decirles que esa fuerza de oración ya se estableció. Esa fuerza de oración está sentada. Todos están arrodillados, muchos están sentados, acostados, donde sea, pero estamos orando por el Papa. Hay momentos en que pues se le está pidiendo a Dios que le conserve la vida, que le dé salud, se le está pidiendo que le permita seguir adelante. Es un Papa muy querido, pero quiero contarles que es el primer Papa americano. Él es jesuita argentino, José Mario Bergoglio, de 76 años, así comenzó, arzobispo de Buenos Aires, así comenzó él, con 76 años, y hoy pues ya tiene una edad bastante avanzada. Él comenzó bastante jovenzón, 76 años comenzó, imagínense, y él es pues una figura destacada en todo el continente. Es un pastor tan sencillo y muy querido en su diócesis.
se ha visto a lo ancho y a lo largo, incluso trasladándose en medios de transportes públicos en los 15 años de su ministerio episcopal. Imagínense, en bus ha andado nuestro Papa, un hombre tan bueno, tan sencillo. Y él siempre dice, mi gente es pobre y yo soy uno de ellos. Qué hombre tan bueno. Ha dicho más de una vez para explicar la opción de vivir en un apartamento. Y saben que él se preparaba la cena, él mismo se la preparaba. Es que él tiene unas características bien especiales. A sus sacerdotes siempre les ha comentado, les ha recomendado misericordia, valentía apostólica, y sobre todo que tengan puertas abiertas a todos, que todos lo tengan claro, porque así debe de ser para Dios. Lo peor que puede suceder en la iglesia, explicó en algunas circunstancias, es aquello de que de Lubac llama mundanidad espiritual, que significa ponerse a sí mismo en el centro, y él nunca lo hace. Él siempre no le gusta llamar la atención. Llama la atención porque es el Papa, pues, pero él, ¿por qué quiere llamar? Vengan, quiero estar aquí. No, nunca, jamás. Y cuando cita la justicia social, siempre, cuando él invita en primer lugar a volver a tomar el catecismo, a redescubrir los 10 mandamientos y las bienaventuranzas. ¿Saben cuál es su proyecto? Es bien sencillo. Si se sigue a Cristo, se comprende que pisotear la dignidad de una persona es pecado grave. Él siempre, fíjese bien, él siempre aboga por los pobres, siempre aboga por los trabajadores. Su biografía es de muy pocas líneas, muy poco, pero esas pocas líneas hablan muy bien de él y mucho de él. De él ya hablan presidentes, reyes, dignatarios. Saben que al menos hasta el nombramiento como arzobispo de Buenos Aires llegó a ser un punto de referencia por sus fuertes tomas de posición durante la dramática crisis económica que devastó a ese país en aquel entonces, en el 2001. En aquel entonces, pues él tomó posición bien fuerte. En la capital argentina, donde nació el 17 de diciembre de 1936, él era un hijo de inmigrantes piamonteses. Su padre Mario era contador, empleado en ferrocarril, mientras que su madre Regina Sibori se ocupaba de la casa y de la educación de los 5 hijos. Eran 5 hermanos, imagínense. Pero lo que yo le quiero contar es que el Papa, una figura tan sencilla, una figura mundial, una figura reconocida, jamás, oiga bien, se ha jactado de lo que es. Él siempre ha puesto a Cristo como su baluarte, siempre lo ha puesto delante de él, como su centro, como su corazón. Se diplomó como técnico químico y eligió luego el camino del sacerdocio, entrando en el seminario diocesano de Villa Devota. El 11 de marzo de 1958 pasó al noviciado de la Compañía de Jesús, completó los estudios de humanidades en Chile y en 1963, al regresar a Argentina, se licenció en filosofía en el Colegio San José de San Miguel. Entre 1964 y 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio Inmaculada de Santa Fe. Me gusta porque yo soy maestro. Bueno, aquí tengo a mi esposa. ¿Estás hablando? Aquí sí, estoy hablando del Papa, aquí está mi esposa ahorita. Bienvenida. Bienvenida ya, gracias. Veo que venís corriendo de tu trabajo. Sí, es que tuve unos inconvenientes, pero al oír Chile y todo eso, dije yo sí, el Papa. Y ya sabía que ibas a decir lo de ser maestros, porque es que como te dijera, el Papa tiene tantas cosas que es bien humano. Entonces es como decir, es alguien así del pueblo, es alguien bien sencillo, común. Es que él es bien bonachón, ¿verdad? Dice que enseñó las mismas materias en el Colegio del Salvador en Buenos Aires. De 1967 a 1970 estudió teología en el Colegio San José y obtuvo la licenciatura, o sea que es licenciado. Sí. Es maestro, imagínate. Me gustaría que también tú leyeras el 13 de diciembre, mira lo que hizo el 13 de diciembre. El 13 de diciembre de 1969 recibió la ordenación sacerdotal de manos del arzobispo Ramón José Castellanos, quien era
quien prosiguió la preparación en la compañía de 1970 a 1971 en Alcalá de Henares. El 22 de abril de 1973 emitió la profesión perpetua. De nuevo en Argentina, fue maestro de novicios en Villa Barilari, en San Miguel, profesor en la Facultad de Teología, consultor de la provincia de la Compañía de Jesús. Imagínate. Y también rector del colegio. A mí lo que me gusta es que este Papa nunca ha estado quieto, ha sido activo. Es una persona súper amable, entre otras cosas. Y sabes yo que quisiera comentarte, Sí. robo el tiempo, que sé que saber la biografía de un padre, de alguien de la calidad y del nivel del Papa es muy importante. Pero vamos a seguir escuchando del Papa por más días, y primero Dios no sea por su estado de salud, sino porque el Papa, cada palabra que dice, cada frase que dedica, cada salida de él en los medios de comunicación es algo fantástico. Aún así de lejos se siente que tiene la presencia del Espíritu Santo. Y yo creo que eso es lo importante de destacar el día de ahora. Entonces ustedes dirían, ay, no es que todos vamos a llegar a ser papas. Pues no. En el programa Día a Día con Jesús queremos rescatar que si alguien, imagínense el Papa, estudiante, que maestro, que sus amigos, etcétera, una persona que vivió una vida sencilla, común en su país, ¿cómo puede llegar a ser su santidad? Igual nosotros debemos de tener esa esperanza que él mismo dice, porque somos peregrinos de la esperanza. Así está declarado este año del jubileo, año de alegría, porque nosotros podemos llegar a ser personas que vivan en santidad. Así es que yo creo que eso es lo más importante, que cada cosa que hagamos, la hagamos al estilo de Cristo. No nos vamos a cansar de decir esto en el programa. Sí. Porque es que a eso estamos llamados. Mira, a mí lo que me gusta es que el Papa dice que él es uno de nosotros. Él dice que dentro de los pobres, él sigue siendo uno de nosotros. Dice la gente humilde, la gente sencilla, yo sigo siendo uno de ellos. Y esto creo que a la larga, dice, mi gente es pobre y yo soy uno de ellos. Ha dicho más de una vez para explicar la opción de vivir en un apartamento donde él se preparaba su mismo cena. Imagínate que el Papa siempre está abogando por la paz, siempre por la justicia. ¿Qué dijiste eso de la propia cena? Que él decía que él abogaba por los pobres y él también era uno de los pobres, su gente. Sí. Pero dicen que lo decía porque vivía en un apartamento, porque él anduvo en bus. Él anduvo en bus, fue un hombre de vida ordinaria como nosotros, y sigue siendo de vida ordinaria con su actitud, con su forma de ser, con su forma de actuar. Se ha quitado algunas cosas que sí le suceden. Mira, yo del Papa no me voy a olvidar que fue viral eso de que él no quiso usar las zapatillas. Sí, está tratando de recordar ahorita. Papas, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo me recuerdo que él salía con sus zapatitos que tenía. Le ha costado asumir todo lo que es la ornamenta, ¿verdad? Todos los objetos que deben de llevar las personas que tienen ciertos niveles ya y rangos en la iglesia. Entonces yo creo que se tienen que usar porque tienen un significado para nosotros los católicos, fundamentado también en cuestiones de la fe, en cuestiones de darle a un santo, al Santo Padre, esa calidad, ¿verdad? De esa calidad de santo aún en la tierra. Entonces yo creo que, como te digo, a mí me emociona hablar del Papa, que a pesar de que está aquí, él está así. Su lugar preferido son los pies de Jesús. Sí, fíjate que me recuerdo, hace muchos años tuve la oportunidad de estar en Roma. Fui a la Plaza de San Pedro. Estaba el Papa Juan Pablo II, en esa época fue que fui. Venía el Papa Juan Pablo II, en esa época se habían reunido 700,000 personas. Y resulta que pasó hacia el río, fue a saludar a todo el mundo, iba en un jeep y cuando venía,
Nosotros estábamos serios, había un alemán a la par mía y venía el Papa y de repente empezamos a llorar, todos nos empezó a saludar y empezó a pasar bien despacito y él bien contento saludándonos y toda la gente empezó a llorar y lloraba y todo el mundo lloraba y había un alemán bien serio así que hasta mal encarado y de repente empieza a llorar y dice, yo no sé por qué estoy llorando, en inglés lo dijo, no sé por qué estoy llorando, pero yo creo que es la presencia del Espíritu Santo, porque acaba de pasar el Papa y cuando él pasó y me saludó, sentí una energía que me llegó hasta los pies, imagínate. Te lo cuento porque yo también estaba llorando y mi jefe estaba llorando y me dice, no sé por qué estoy llorando, pues por la presencia del Espíritu Santo que tenía ese Papa. Ese Papa era de esa manera y con respecto a nuestro Papa Francisco, también se siente lo mismo. Yo tengo amigos que han pasado y han estado cerca de él y sienten esa tranquilidad. El Espíritu Santo de ellos los envuelve. Ay, yo creo que, mira, como que si estuviéramos pensando en datos, que si estuviéramos entrevistando al Papa que nos contara. No sé si ya leíste cómo fue que él descubrió su vocación. No, fíjate que no. Fíjate que aquí dice algo bien lindo. Él descubrió su vocación tras una confesión cuando tenía 16 años. Era el Día del Estudiante en Argentina, que coincide con el día en que empieza la primavera. Sí. Y dice él que antes de ir a una fiesta pasó por la parroquia a la que asistía y encontró a un sacerdote al que no conocía y sintió la necesidad de confesarse. Sí. Esa fue para mí una experiencia de encuentro. Encontré a alguien que me esperaba, dice él. Sí. No sé qué pasó. No lo recuerdo, no sé por qué estaba aquel sacerdote ahí, a quien no conocía, porque había sentido ese deseo de confesarme. Pero la verdad es que alguien me esperaba, me estaba esperando desde hace tiempo. Después de la confesión sentí que algo había cambiado. Imagínate que algo ya era. Que Dios lo tiene todo Dios, preparado porque ya estaba Dios, escogido. Sí, no, Dios ya lo había seleccionado. Es que mira, el plan de Dios, yo siempre he dicho, el plan de Dios es perfecto. Ahora, si tú lo desvías por cualquier cosa que está fuera del enemigo, pues te paseaste en tu vida. Pero Dios jamás te va a soltar. Siempre va a estar cerca de ti. Siempre te va a estar dando la mano. Siempre te va a estar agarrando, queriéndote jalar. Imagínate que, ¿sabes qué? ¿Cómo fue la vida del Papa Francisco? Dale. Se graduó como técnico en química, imagínate. Ay, Dios santo. Después eligió el sacerdocio, entrando en el seminario diocesano de Villa Devota, como te había dicho antes. En 1958 ingresó en el noviciado de la Sociedad de Jesús. Continuó sus estudios en humanidades, graduándose con una licenciatura en filosofía del Colegio de San José de San Miguel. Imagínate. Y una persona muy estudiada. Y fíjate que San Juan Pablo II, también fue una persona muy estudiada y yo no sé, o sea, sí sé, es la fe, es Dios iluminando a nuestros papas en el tiempo que haya sido para que ellos compartan su sabiduría que viene de Dios con el pueblo. Y yo me recuerdo algo que siempre, nunca lo voy a olvidar del Papa San Juan Pablo II, que él decía que era muy malo para las matemáticas. Y entonces él una vez se puso a orarle al Espíritu Santo. Sí. Y le dijo pues de que le ayudara. Y él cuenta que después él pudo entender y manejar bien las matemáticas. Por supuesto, si alguien nos escucha, joven, si tú estás estudiando o alguien está estudiando, tú tienes que poner tu parte, tu parte humana. Y si vas para un parcial, vas para un examen, tienes que rendir un informe, tienes que hacer una exposición de trabajo, Dios no te lo va a dar así como así, ¿verdad? Sino que tú también tienes que poner tu parte. El Papa San Juan Pablo II estaba poniendo su parte, pero yo creo que sintió que en un momento como rudeza, ¿verdad? O sea, persona que no es apta para algo, no en otro sentido. Y pienso que todos los papas pasan por algo humano. Sí. Mira, te voy a decir esto que encontré acá. Dice que el Papa es amante del tango. Le gusta bailar. Ajá, antes de ordenarse sacerdote, especialmente durante su juventud, sí, el Papa Francisco disfrutaba del tango, el baile popular de Argentina, aunque en ocasiones prefería la milonga, otro típico baile de su tierra natal. Fue portero de discoteca, como cualquier joven. Jorge Bergoglio
Bergoglio realizó diferentes trabajos para ganarse su primer sueldo, aunque su primer trabajo consistió en fregar los suelos de la empresa de medias donde trabajaba su padre. En 2013 confesó a un grupo de jóvenes que también fue portero de discoteca. Gracias a aquella experiencia, comenzó a guiar a los desencantados a la iglesia. Imagínate. Todo lo que tuvo que pasar. Sí, ya estaba escogido el Papa para su Pero, misión. ¿sabes qué pasa? El hombre o la mujer que pasa por experiencias en su vida le sirve más adelante, porque esas experiencias le han servido para formar carácter. Imagínate que preguntan que quién fue, cuántos hijos tuvo el papá del Papa. Tuvo 5 hijos. Jorge Mario, que es el Papa, ¿verdad? Alberto Horacio, Óscar Adrián, Marta Regina y María Elena. De todos ellos, esta última es la única que sigue con vida. O sea, María Elena, ¿verdad? Es la que está con vida. Imagínate cómo ha pasado el tiempo. Te voy a contar algo y lo voy a relacionar con el Papa. La oración que reza todos los días para conservar el buen humor, fíjate, son varias las ocasiones en las que el Papa Francisco ha ensalzado el buen sentido del humor, y él lo tiene, ¿verdad? Remarcando que la tristeza no es una actitud cristiana. Incluso ha llegado a afirmar que el sello del cristiano es la alegría y no la cara de pimiento avinagrado. Te voy a contar un testimonio ahorita que yo venía. He pasado un día que después te lo cuento con detalles. Sí. A ustedes no, amigos, porque el programa sigue su curso, pero ha sido un día así que de muchos enojos. Y yo así, Señor, dame paciencia, Señor, dame paciencia. Y cuando venía ahorita, que gracias a Dios increíblemente el tráfico estaba, pero así, yo me puse en menos de 10 minutos hasta acá. Y no sé por qué, pero empecé a cantar alabanza solo de alegría. Imagínate, y ahorita el Papa está hablando de eso. Y yo digo, no sé, pero sí sé, es que, mira, cuando uno está en las cosas de Dios, sí, yo siento que Dios va conectando todo. Entonces sí, me puse a pensar, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Correcto. Y yo como que era loquita cantando dentro del carro, pero me hizo sentirme bien. Se me fue el estrés, yo dije, no, eso ya pasó, aunque está aquí, ¿verdad? En mi corazón y hasta el cuerpo cansado y la mente, pero yo dije, no, voy a disponerme. Vine tarde, lo siento, y no sé, discúlpenme, yo quise entrar, interrumpí, quizás allí mi figura fue colocándose, pero es que no. Cuando yo oí que Brett estaba hablando del Papa, a mí eso me emociona. Los temas de los papas me emocionan, porque si ustedes han leído las encíclicas, ay, esa es una belleza. Cómo Dios ilumina a alguien para que en un preciso momento ellos guían a la iglesia sobre un tema que se necesita. No son escritores, no son personas expertas en discursos escritos, etcétera, pero Dios les ilumina. Entonces, ahí va la lección. Tú quieres actuar alegremente, no ser un pimiento avinagrado, como dice el Papa. Cabal. Tú tienes de pimiento. Sí, de pimiento avinagrado. Sí. Tú tienes que tratar de dominar la tristeza que te produce a veces los problemas de cualquier tipo. Que alguien dice, no, es que yo ya soy así, yo así lo decía antes, sí, a veces acuerdo. Tú me lo dices, yo estoy así, enojado. No, pero pongamos en nuestra boca lo que pueda llegar a rebosar del corazón. Estoy alegre porque estoy con Jesús día a día. Estoy alegre porque estoy siguiendo el camino de Jesús. Estoy alegre porque estoy escuchando los mensajes de la alabanza de la radio de la Como. Estoy alegre porque la Como me ofrece programas para yo alimentarme y vivir cada día a día con Jesús. Pero sabe que más que todo, también poner tu práctica de vida, lo que aprendes en la oración y en la lectura de la palabra, hacerlo vida, porque la palabra es letra muerta, ¿verdad? Pero tú la haces vida con tu acción, con tu ejemplo. Claro. Y sabes tú cuál es la misión del Papa. Él ha hecho una red mundial de oración. Su misión es movilizar a todos los cristianos por la oración y la acción ante los desafíos de la humanidad y de la misión de la iglesia. El corazón de Cristo es el fundamento de su misión de compasión por el mundo.
el Papa siempre está pensando en esa compasión que debemos de dar todos a los demás. Bueno, ay, qué lástima, tenemos que suspender de hablar del Papa, pero va a seguir siendo tendencia en las redes y también en los programas, yo creo que de todas las emisoras católicas, porque estamos pidiendo, ¿verdad?, fervientemente por el Papa y porque hay mucha enseñanza todavía para más que el Papa nos quiere dar. Seguimos en Día a Día con Jesús. Conoce la promesa de Dios para ti en este día. Ay, sí, la promesa de Dios en este día, pero antes voy a comentar. Si tú lo quieres, se llamaba la alabanza, Sí. de Tobías Buteler. Y dice, si tú lo quieres, Señor, puedes sanarme. Nosotros debemos de tener esa fe firme. Tú tienes el poder para sanarme. Te necesito, mi Señor. Así Porque es. eso también es una condición. Si tú estás ahí que, ay, no, quiero saber qué me pasa, pero no buscas a Dios, tú tienes que tener y expresar esa necesidad de Dios. Convicción. Ven con tu sangre preciosa, Señor, mi Señor. ¿Saben yo qué hago? Ay, les voy a compartir este testimonio. Sí. Pero cuando yo voy a misa y el Padre está levantando el pan de la Eucaristía, la hostia, ¿verdad? Y después hace la elevación del vino, que es la representación de la sangre. Yo cuando es del pan me pongo a pensar, Señor, tú te has quedado atrapado en esa hostia y tú vas a estar dentro de mí. Sáname. Ayúdame a controlarme. Y yo le empiezo a decir un montón de cosas que necesito que Él esté dentro de mí. Y cuando la sangre, yo digo, Señor, riega mi corazón para que no se haga duro, riega el corazón de mis hijos, el de mi esposo, y X, Y, Z persona. Y miren, yo siento eso. Cuando voy ya a la comunión, yo lo siento verdaderamente. Y cuando hemos tenido la dicha de que nos dan la hostia sumergida en vino, ¡oh! No, eso es espectacular. Yo siento que Dios más adentro de mí no puede estar. Y no porque lo diga que sé que me lo voy a traer, es que es una experiencia, no sé ni cómo explicar. Es una experiencia divina. Sí. Porque, o sea, es Dios que está entrando en este ser tan indigno y me permite y me da paz. Tú te vuelves como un reservorio, como Sí. una, ¿cómo le llaman? Donde guardan las A donde guardan las hostias. Las hostias. Bueno, tú te vuelves como un espacio, Como el sagrario. un sagrario. Ajá. Te vuelves un sagrario Te vuelve humano. como un sagrario. Bueno, ¿verdad? hoy sí vamos a hablar de la Promesa. promesa de Dios aquí en Día a Día por Jesús. Con Jesús. Mira, esta es la promesa diaria y para mí es súper linda. Está en el Salmo 23, versículo 1 y 2. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce. Y me voy al 3. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que este es uno de los salmos más emblemáticos del rey David. Y yo creo que también muchos de nosotros, como no lo hemos recitado en momentos en que nos sentimos desesperados, no solos, desesperados. Y entonces una frase a veces de la promesa de Dios te ayuda a afianzarte. Es como esa ancla de la esperanza que dice el Papa. Porque nosotros debemos de ver todo lo que es de la iglesia, todos los mensajes con esa esperanza, con ese amor, esa fe, esa confianza en Dios. Entonces si yo digo, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Qué no te falta? Que no te falte alegría, que no te falte paciencia, que no te falte entrega, que no te falte ganas de servir a Dios, que no te falte ganas de servir bien en tu casa. Pero paz en tu corazón. Yo te doy un cafecito bien rico. No, pues sí, yo sé. Te preparo comidita. Bien. No, pero O sea, esa paz y alegría en tu corazón, que es lo exacto. que debe de Quiero existir, decir ¿verdad? de que no lo veamos en cosas grandísimas que no podemos realizar. Está allí Una en tu sonrisa. día a día.
en tu día a día. A veces tú me dices, amor, es bien temprano y vos ya estás enojada. No es que esté enojada, me levanto seria, me levanto callada, me levanto con cara de enojada, pero no estoy enojada. Pero hoy hemos aprendido algo, ¿verdad? Que dijo el Papa. ¿Qué dijo el Papa? Cara de ¿cómo fue que cara dijo? de pimiento avinagrado no quiero tener. Entonces cuando digamos que el domingo a nosotros en un grupo que estamos nos toca ayunar, y ¿saben cuál es nuestro ayuno? Ofrecerle a Jesús ese día de que nosotros no vamos a pelearnos, No discutir. de nosotros no vamos a sentirnos mal. Sí. O sea, porque a veces tenemos todo para ser felices. Dios ha pensado en ti, en darte lo mejor, aunque tú digas, pero estoy pobre, pero estoy en una cama, pero estoy privado de libertad, pero tengo hambre. Pero Dios no se olvida de ti. Y miren que con los pobres y con los más necesitados Dios está allí. Pero siguiendo con esto, pues, o sea, hacer vida, ese sentimiento de protección, ese sentimiento de que al decir en verdes praderas me hace descansar, es porque Dios me permite que yo tenga descansos también. Imagínense qué perfecto al pensar que el día se divide en tantas horas y que nosotros podemos conciliar el sueño, a veces no tan profundo, que hay personas que sufren insomnio, sí, pero Dios te hace descansar. También Dios te hace descansar en su palabra. Si tú todos los días oyes parte de las lecturas diarias, estoy segura que vas a encontrar verdes praderas. O sea, como un plano, ¿verdad? Sí. Donde tú te sientes que te sientes confortada, te sientes consolado, te sientes escuchado, te sientes mimado. Sí. Así lo veo yo. Bueno, mira, a mí me gusta porque este Salmo 23, 1 y 2 dijiste, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, primero, Y me pasé al 3. sí, pero me gusta porque primero dice, nada me faltará. Lo dice completamente, nada. Así, No firmemente. dice algo te puede faltar, no, nada. Sí. Y después dice que en delicados pastos me hace descansar. Me recuerda también que en la Escritura dice, vengan a mí los que están cansados, traigan su yugo y yo los haré descansar. Lo relaciona con Tomen otra, mi yugo. como tomaré su yugo, ¿verdad? Me pastorearé, dice, hará descansar junto a aguas de reposo, me pastorearé. Él siempre estará junto a nosotros. Y te pasaste al 3 que me gustó porque dice, confortará mi alma. Cuando tú lees la Escritura temprano, o tú estás en un momento, en algún problema, tú te das vuelta en tu cama, pones las manos en oración y empiezas a pedirle a Dios. Yo cada vez que me levanto a las 4 de la mañana, 4:30, empiezo a orar, le doy gracias por haberme permitido abrir los ojos y me siento confortado. Cuando voy a la calle, también le doy gracias, voy orando, el Padre Nuestro, Dios te salve, Santa María, Madre, voy orando en la calle hasta que llego a unas cuadras a mi vehículo. ¿Sabes qué cosa más linda en estas palabras, en esta versión? Me lleva por caminos rectos haciendo honor a su nombre. Los caminos rectos de Dios son esas guías. Miren, el pastor tiene un bastón, ¿cómo se le llama? Un callado, ¿verdad? Callado, un sí. callado de madera rústica. Y a las ovejitas las va pim, 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 plim, 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 pegándoles por ahí. Pero es una relación, ¿verdad? Quizás Que hay por de las cuidado. nalguitas o por donde sea, pero así hace con nosotros, nos va haciendo así, ¿ve? Nos va guiando para el camino recto. Y tú, ¿cómo puedes guiarte por el camino recto? Viviendo día a día con Jesús, leyendo su palabra, orando, confesando tus pecados para encontrar el perdón de Dios y experimentar el amor y la reconciliación con Dios. Pero también, ¿sabes qué debes de hacer? Sí. Tratar de perdonar, tratar de limpiar tu alma, Perdonarte porque a ti por mismo. naturaleza nosotros tenemos una naturaleza carnal, pecadora, pero el espíritu es más fuerte. Y yo quiero ir más allá, fíjate que dice, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré mal alguno, peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo, tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Y, o sea, ¿cuántas palabras
que aquí te están dando la certeza de que Dios es Dios. Que tú día a día puedes vivir con su Hijo Jesús. Que Él va a ser ese pastor que tú necesitas para guiarte por el camino. Que no te va a defraudar, porque el nombre de Dios no defrauda. Así es, Ya lo hemos dicho en otras promesas. Dios, dice en unos versículos, Dios no es un Dios mentiroso. Así es. Porque siempre cumple lo que promete. Así es que no sé qué estás pasando tú. Tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo. En este momento nosotros queremos que abras tus oídos, que abras tu corazón, que abras tu mente y que se te meta esto bien profundamente. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Aunque a veces sintamos que sí, pero Sí. son cosas humanas. Pero yo te quiero decir. Porque, espérame, ¿Sí? porque dice la palabra de Dios que debemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia para que todo venga Por añadidura. por añadidura. Fíjate que lo que acabas de decir es certero. Le estás hablando de una promesa bien linda. Salmo 23, 1 y 2. Estás poniendo como al centro de tu vida a Dios y a su Hijo Jesús. Porque en lo personal yo lo he puesto. Yo hace mucho tiempo puse a Jesús A mí como me mi centro consta. de mi vida. Pero también te quiero contar, por ejemplo, hoy le decía a Loli, yo tenía programado un viaje y alguien dijo, no, que no vaya, quítenlo, porque no. Y yo dije, bueno, Dios, como a ti te lo he dejado, tú decides. Entonces, esas cosas hasta Dios las decide, porque Dios, yo se las puse en su mano. Le digo, que tú decidas, porque Él es el que lo he puesto al centro de mi vida, Él lo decide. Y miren, tranquilidad, en paz. Pero también les quiero decir a ustedes, ¿cuánto han pagado por leer la palabra de Dios? ¿Cuánto han pagado? ¿Tú cuánto has pagado hasta ahorita? ¿Cuánto te ha costado? ¿Te has hecho pobre por leer la lectura de Jesús? ¿De Dios? No, ¿verdad? Ni te desgastas. Así es, por eso te digo. Además, mira, tú que nos escuchas, yo sé, tal vez lo puedas saber, pero mire, en Instagram hay muchos lugares donde tú puedes tener en contacto con versículos de la Biblia. En Facebook, ya ni se diga. En plataformas católicas, temas enteros divinos. En todas partes, no tienes pretexto. YouTube, bueno, le hacemos propaganda a YouTube. En todas las redes sociales hay una parte buena, que es la enseñanza para vivir día a día con Jesús. Busca a Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y yo pregunto, Ujú. ¿cómo estás viviendo tu día a día con Jesús? Tu ¿Cómo vida. estás poniendo tu vida en la balanza del camino que estás llevando? ¿Cómo estás viviendo tu vida con tus hijos? ¿Cómo estás haciendo el día a día con tu madre? ¿Cómo estás haciendo el día a día con tus vecinos? ¿Cómo estás haciendo el día a día con tus amigos? Bueno, tus amigos verdaderos. ¿Cómo estás haciendo el día a día con tu jefe? Con tu esposo, por ejemplo. Tú, mujer, que estás ahí en esa familia, ¿cómo está viviendo tu día a día con Jesús, que es tu esposo? Y tú, esposo, ¿cómo estás viviendo el día a día con tu esposa, con Jesús, que es tu esposa? ¿Cómo lo estás viviendo? El esposo de la iglesia. El esposo, sí, pero La iglesia te es el pregunto, pueblo, somos cuando tú nosotros. estás en casa, ¿cómo lo vives el día a día? Cuando vas en la calle, ¿cómo vives tu día a día? Cuando estás aconsejando a tus hijos, ¿cómo lo vives día a día? Y fíjate que yo creo que con esto vamos terminando, de que cuando te hablamos nosotros así, no sé si te sonamos apasionados o ay, estos locos exagerados, es porque hablamos de lo que vivimos. No podemos hablar de los otros que no lo vivimos. Nosotros experimentamos valles de oscuridad, ¿verdad? Y a veces no prados verdes donde podamos descansar por los problemas entre nosotros dos a veces, problemas económicos, problemas de salud, problemas con los hijos, problemas laborales.
Y entonces tú puedes decir, es lo mismo, todos lo tenemos. Pues es que es la vida que nos ha tocado vivir. No la debemos de ver ni con mucho activismo, ni tampoco con mucha pasividad. Los extremos son malos. Entonces, pero sí lo que te garantizo es que si tú dices, el Señor es mi pastor, nada me faltará, así será. En esta tarde Dios te ha confirmado una de tantas promesas que hay en la Biblia para ti. Sí. Bueno. Nosotros somos fieles confirmadores de esto. Yo te puedo decir, yo confirmo eso. Este mensaje. Porque nosotros hemos vivido eso y estamos viviendo el día a día. Quiero también mandar un saludo a todos los que nos han escuchado esta tarde, a todos que están en casa, donde quiera que estén. Les estamos diciendo que esta es tu radio, donde tú puedes mandar tus recomendaciones, puedes mandar tus saludos, puedes mandar tus agradecimientos, puedes mandar algo que nos quieras comentar. Lo puedes hacer al WhatsApp de la cabina, el 7852-6651. Y te damos gracias a ti que nos estás viendo y nos escribes en Facebook Live. Miramos siempre allí manitas alzadas, deditos alzados, comentarios que los agradecemos, pero todo es para gloria de Dios. Así es. Esperamos que todas las personas que nos están escuchando tengan esta fe, que prosigan este camino de día a día con Jesús, porque es lo más maravilloso que puede haber. Aún dentro de la dificultad, aún dentro de la condición más hecha leña, por decir así, que tú creas, Dios está ahí, amándote, consolándote, dirigiéndote. Bueno, queremos decirte, vamos a despedir el programa. Vamos a despedir del programa. Siempre hay un inicio y un final, pero te queremos decir que también lo hagas como nosotros lo hacemos, con amor a Cristo, amor a Dios, por eso amor. Vamos a decir, Padre Celestial, bendito y alabado seas por siempre. Gracias por permitirnos estar en el programa. Gracias por poder hablar, Señor, lo que nos das permiso para hablar de ti, por encender nuestro corazón, por ponerlo henchido en esta llama que alumbra el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todas las personas que nos están viendo, que nos escuchan. Nosotros no sabemos qué están pasando, pero tú sí, porque eres omnipresente. Tú eres todopoderoso, tú eres omnipotente. Señor, tú lo puedes todo. Y yo sé que si tú le dices a Dios, reconoces que necesitas su ayuda, Dios va a estar allí para ti. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por el amor con el que nos envuelves, por la dirección que nos das, por la luz que nos brindas. Bendito y alabado sea por siempre la Trinidad perfecta, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero también queremos recordar que existe una madre que siempre nos acompaña, Madre de Dios, Madre que siempre está atenta a nosotros y nos cuida. Por eso en esta tarde queremos decirte, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y te damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, gracias por habernos escuchado, gracias por habernos estado acompañando, por el medio que haya sido. Este es tu programa, nació para ti. Día a día con Jesús es el medio para que tú te sientas acompañado toda la semana. Volvemos el otro martes. Así es. Pero tu día a día con Jesús sigue. Todos los días de la semana 24/7. Pero
Nos quedamos Nos vemos el martes aquí de 4:30 a 5:45. Nos veremos. Nos vemos. Bendiciones. Hemos escuchado Día a Día con Jesús Te esperamos todos los martes de 4:30 a 5:45 de la tarde. por radioelsalvadordelmundo.com. No te lo puedes perder. Te esperamos.